Shalom a los que nos miran por YouTube. La porción que vamos a estudiar hoy se llama Vayiraj en hebreo y quiere decir y se acercó. Y va desde Génesis 44:18 a Génesis 47:27. Y yo le puse como subtítulo Tikkun Olam, que quiere decir reparación del mundo. Y vamos a empezar desde el primer versículo leyendo el primer versículo de la porción, que es Génesis 44:18. Y dice: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi siervo, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Para el contexto, para entender lo que quiere decir este versículo, tenemos que saber el contexto. Y recordemos que las porciones que estamos viendo nos habla de la vida de José y de sus hermanos. Que José había sido vendido a Egipto y después de pasar por varios momentos difíciles, por momentos malos, llegó a ser el segundo después de Faraón. En Egipto no había nadie más con mayor autoridad, estaba Faraón y José. Y empezó esta hambre que se le había revelado a Faraón en un sueño, que José había dado la interpretación de ese sueño. Aquí ya empieza esta hambre, esta hambruna, que no solo era en la tierra de Egipto, sino en sus alrededores también. Y los hermanos de José habían descendido a Egipto para ir a comprar alimentos, porque era de los pocos lugares donde quedaban alimentos, gracias a la buena administración que José hizo en aquella tierra, ¿no? Y bueno, dice que en el momento que los hermanos de José entran a Egipto y José los ve, los reconoce, se da cuenta de que eran sus hermanos. Y podemos preguntarnos, pero ¿por qué no se dio a conocer, ¿no? Porque imaginemos que no vemos a un pariente durante años y años y de repente lo vemos en la calle y no le digamos: mirá, yo soy hijo de la tía, no sé qué, que lo dejemos pasar y que le hablemos, pero no nos hagamos conocer. Es medio raro, ¿no? Pero tenemos que entender todo lo que sufrió José. Que los hermanos primero se acuerdan que lo habían tirado en un pozo. Después de que lo tiraron en un pozo, dijeron: no, vamos a venderlo. Y pasaron muchos años y no apareció nadie a buscarlo. Porque bien que podía el padre haber mandado a sus hijos, no sabemos si lo hicieron o no, pero recordemos que Israel pensaba que una bestia lo había devorado. Entonces José podía pensar: bueno, mis hermanos no me quieren más, me tiraron un pozo, después me vendieron, ya no le intereso más. Mi padre tampoco se interesó por mí porque nadie apareció preguntando por mí. Entonces vemos que él lo que hace es para probar. Primero, para saber si su padre estaba vivo, después si su hermano, Benjamín, estaba vivo también. Entonces empieza a hacer un montón de cosas. Y en los últimos versículos de la porción pasada, pasa que él les da alimento, le da sus costales y pone en el dinero que ellos le habían pagado, los pone dentro del costal y también pone la copa de él adentro de unos costales. Y dice que cuando ellos estaban volviendo, uno de los empleados, vamos a decir así, de José los manda y le dice que los vaya a buscar porque le habían robado su copa. Una copa obviamente que especial, no era una copa como la que tenemos aquí de vidrio, ¿no? Y cuando llega este hombre le dice a los hermanos de José que lo que había pasado, que ellos habían robado la copa y que él estaba en busca de eso que habían robado. Y los hermanos de José, sabiendo que ellos eran inocentes, o sea que ninguno de ellos podía hacer cierta cosa, dijo: bueno, nosotros no fuimos. La copa, el costal en que encuentres la copa, el hombre que sea el dueño del costal, que se quede siendo tu siervo, tu esclavo, ¿no? Muere. O que muera, sí. Y entonces empezaron a abrir, echaron sus costales y la copa estaba en el hermano menor, en Benjamín, que si recuerdan, el padre no quería dejar ir a Benjamín con los hermanos porque dijo: es el único hijo que me queda de mi esposa, porque los únicos hijos que tenían eran José y Benjamín, de la esposa amada, ¿no? Y le dijo, y ante la insistencia de los hermanos en que lo deje ir, porque se iban a morir de hambre, si no, él lo dejó ir.
Entonces, de repente, que pasara esto, que la copa estaba Benjamín, Benjamín iba a tener que quedar como esclavo. Porque ellos mismos habían dicho. No fue el hombre que fue a buscar la copa que dijo, bueno, va a quedar como esclavo. Sino que con sus propias palabras fueron atados, vamos a decir así, ¿no? Entonces, Judá se acerca a su hermano José sin saber que era José y empieza a interceder por su hermano. Vamos a leer algunos versículos más. Dice el 19: Mi señor preguntó a tu siervo diciendo, ¿tenías padre o hermano? Y nosotros respondimos, mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le ha nacido en su vejez. Y un hermano suyo murió y solo quedó de los hijos de la madre y su padre lo ama. Y bueno, ahí le sigue diciendo, ¿no?, que todo lo que había pasado. 27 dice, entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso ciertamente que fue destrozado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, acontecerá alguna, y le acontece alguna desgracia, descenderá mis canas con dolor al Seol. Y vemos que aquí le dice Judá que él sí iba a hacer cargo del hermano. Que si le llegaba a pasar algo al hermano, que tomara venganza, digamos, sobre él. Entonces le explica esto a José y le dice que deje ir a Benjamín y que él se iba a quedar en lugar de Benjamín. Y entonces vemos que en este momento, lo que hablamos en el título, que se llama Tikkun Olam, que Tikkun se puede traducir como reparación. Y Olam es del mundo. Y aquí lo que está haciendo Judá es tratar de reparar lo que había hecho. O sea, todo el mal que le hizo a su hermano José, trató de repararlo quedando en su lugar, para que su padre tampoco no siga sufriendo al perder a otro hijo más. Rubén también se ofreció, también hizo Tikkun. Y nosotros en nuestra vida también, tal vez no hemos vendido a nadie, tal vez no hemos querido matar a nadie, pero todos en nuestra vida anterior, alejados de los caminos de Yahweh, de los caminos de Dios, hemos hecho cosas malas. Hemos ofendido, hemos hablado mal, hemos herido, hemos lastimado. Y también tenemos que hacer este tikkun, esta reparación. Si es que realmente estamos ahora en los caminos de Dios, ya no hacemos cosas malas. Ya no practicamos el mal. Pero no alcanza solo con no practicar, o sea, con dejar de mentir, dejar de hablar mal, dejar de chusmear, como el cristianismo muchas veces lo enseña, ¿no? Sino que tenemos que tratar de reparar, de hacer ese tikkun de esas cosas que hicimos mal en un pasado. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, porque me pueden decir, bueno, sí, pero ¿y lo que pasó hace 10 años? Y bueno, si viene a nuestra memoria, tenemos que tratar de arreglarlo. No importa hace cuántos años haya pasado. Tenemos que, por lo menos, tratar de hacer lo que esté en nuestra mano para reparar ese mal que hicimos. Y podemos ver muchos ejemplos de eso en las Escrituras. El ejemplo que siempre utilizamos, o el más visto, es el ejemplo de Zaqueo, que dice que Zaqueo era un cobrador de impuestos. ¿Pero qué hacían los cobradores de impuestos? Cobraban más de lo que los romanos querían. O sea, si el impuesto era de 100 pesos, ellos cobraban 150 y 50 se lo quedaban ellos. ¿Y qué pasó? Cuando Yeshua dice que iba caminando y Zaqueo se subió a ese sicomoro, a esa higuera, a ese tipo de higuera, y lo vio, dice que cuando lo invitó a la casa, inmediatamente le dijo a Yeshua que si él había defraudado en algo, iba a devolver cuadruplicado. O sea que fue un fruto como dice mi esposa, de su arrepentimiento. Zaqueo no estaba dando frutos porque ni siquiera se había arrepentido. Pero ni bien vemos que hubo un arrepentimiento de él, hubo frutos dignos de arrepentimiento. Y él dijo que iba a devolver las cosas. ¿Pero por qué? Porque Zaqueo conocía la Torá y tenía presente este tikkun, arreglar el mundo, y sabía que si él se arrepentía tenía que arreglar las cosas que había hecho mal. Entonces ese es el primer ejemplo. Pero también vamos a ver otro ejemplo en Lucas capítulo 3, 8 al 14 vamos a leer. Y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir
dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vemos que aquí Juan el Bautista le estaba hablando a las personas que se iban a bautizar con él. Y muchos, como él le dice en el versículo 7, ¿no? Generación de víboras. Dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ellos sabían que estaban equivocados, sabían que estaban mal, y como un símbolo de arrepentimiento iban a bautizarse con Juan el Bautista. ¿Pero qué le decía Juan el Bautista? Que no alcanzaba con el bautismo. O sea, le dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles eran esos frutos dignos de arrepentimiento? El tikkun, el tratar de reparar el mal que se había hecho. Porque vimos que sigue diciendo... sí, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Dice en el 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, le preguntó, ¿y cómo damos estos buenos frutos? Y miren lo que él les dice. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Podemos pensar, bueno, pero aquí le está diciendo que ayuda al pobre, ¿no? Porque es lo que se deja ver de este versículo. Porque se piensa que una forma de hacer tikkun, aunque no podamos hacerlo directamente, porque hay personas que, vamos a suponer, que hay personas que hemos lastimado, o que hay personas que no sé, que hemos tenido problemas en nuestra familia, porque siempre los que hemos lastimado, las personas que tenemos que hacer esta reparación, este tikkun, son las personas más cercanas a nosotros, o un familiar, o un vecino, o un amigo, o un cliente, puede ser si tuvimos una empresa o tenemos una empresa. Pero muchas veces esas personas no nos quieren. Hay personas que no quieren que le hablemos más y no nos permiten hablar con ellas. Y entonces, ¿cómo hacemos? Si no tenemos manera de hacer esa restitución, de hacer esa reparación, porque la persona no lo permite. Primero que nada, tenemos que dejarlo en la mano de Yeshua. Que Yeshua toque los corazones y ayude a esas personas a que puedan ser arregladas. Pero después, como vemos aquí, podemos ayudar a los pobres. Y allí también estaremos haciendo este tikkun, esta reparación, ayudando a los pobres. Y en el 12 sigue diciendo, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y pueden decir, bueno, ¿y por qué no les está diciendo aquí que hagan tikkun a ellos? ¿No? ¿Por qué no les dice, bueno, pero devolvé todo lo que robaste? Porque vemos que había un publicano, ¿no? Dice que unos publicanos fueron a ser bautizados. Y el que le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado, que era lo que ellos hacían mal. Porque primero que nada, antes de hacer el tikkun, hay que arrepentirse. No podemos, no podemos hacer una cosa sin la otra. No podemos arrepentirnos sin hacer tikkun, y no podemos hacer tikkun sin arrepentirnos. Sí, completamente no sirve de nada hacer una cosa sin la otra. Y como dije hoy, esto lamentablemente en muchas iglesias evangélicas o cristianas evangélicas no se enseña. ¿Qué hacen? Bueno, está el pastor, da un mensaje, dice, bueno, los que quieren aceptar a Yeshua que pasen acá, y bueno, se hace una oración, hacen que repitan una oración y piensan que con eso ya está. Si bien ese es un buen paso, un buen primer paso, si no hay un verdadero arrepentimiento con frutos, y los frutos es este tikkun, esta reparación de lo que se hizo mal durante nuestra vida pasada, nos quedamos en ese primer paso. Recuerdo una vez que mi esposa estaba mirando un testimonio de una pastora, que ya lo he contado acá, pero lo vuelvo a contar porque es lindo, ¿no? Que una pastora cristiana, y decía, porque dice, yo antes de conocer a Cristo estaba metido en los cárteles de la droga, no sé si era en Colombia, dónde era, ¿no? Y dice, yo maté a varias personas y mandé a matar a varias personas, y bueno, y daba su testimonio, ¿no? ¿Y qué pasó con esa persona? Y ahí ella decía que como que nunca la habían agarrado, la policía nunca la había agarrado cuando ella
o no sé si sabía la policía directamente, supongo que sí, que había sido ella, ¿no? O si porque habían pasado varios años, la justicia ya no quiso hacerle un juicio, digamos, y ponerla presa. ¿Pero a usted le parece que eso está bien? Que se arrepintió nomás y dijo, bueno, ahora acepto a Cristo, me arrepiento y tal, y maté a no sé cuántas personas y tal, sigo acá libre, no hay problema, no. Ella tiene que hacer frutos de arrepentimiento. ¿Y qué es este ticum? Es tratar de reparar, y si lo tiene que reparar con cárcel, porque la justicia dice que lo tiene que reparar con cárcel, lo tiene que reparar con cárcel. Pero lamentablemente, como digo, el cristianismo no lo enseña esto. Entonces enseña con que, bueno, te arrepentí, todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, que sí, eso hay un versículo que dice eso. Pero no está hablando de lo que estamos hablando nosotros ahora. Está hablando de que nos siga ligado con esa vida pasada. Dios borra todos nuestros pecados, pero nosotros tenemos que tratar de reparar todo cuanto trae a nuestro alcance esas malas decisiones y malas cosas que hemos hecho. Otro ejemplo, mucho más cercano, que nos pasó hace poco, y incluso no se lo dije a mi esposa, lo pensé pero no se lo dije. Ella tiene una amiga que es cristiana, y esta amiga alquila una casa. Y ¿saben? En años pasados, que con el tema de la pandemia, muchos se quedaron sin trabajo, muchos pasaron por problemas económicos. Y esta amiga de mi esposa estuvo 2 años sin pagar el alquiler, ¿no? Y bueno, llegó un momento que no sé, o sea, la verdad que no entiendo cómo se manejaba con la dueña o el dueño de la casa, cómo hacía, porque cualquier persona que alquile una casa ya pasan 6 meses, 1 año, y ya te dice, bueno, escúchame, o me pagás o te retirás, o sea. Pero no sé cómo sería la cosa, que pasaron 2 años, ¿no? Y un día le dice a mi esposa, estoy preocupado porque tenemos que pagar 2 años de alquiler. Imagínense, si no teníamos para pagar 1, van a pagar 2 años acumulados. Nunca, ¿no? Y bueno, un tiempo después le dice a mi esposa, no sabes la bendición que tuvimos, no sé qué, no sé cuánto. Dice, ¿qué pasó? Dice, no, fuimos a pagar y nos dijeron que debíamos 6 meses nomás. No sé bien cómo fue la cosa, pero yo le contaba como que Dios había hecho un milagro que le cobraban solo 6 meses. Pero una cosa es que ellos hayan ido y le hayan dicho, mirá, sabemos que hace 2 años que no nos pagaba el alquiler, pero sabemos que por la pandemia, por esto y aquello, te vamos a cobrar solo 6 meses. Eso es una cosa. Pero es otra cosa que si las personas, o sea, si los creyentes, ¿no? Entre comillas, fueron a pagar y sabiendo que debían 2 años, la persona que le quería cobrar le dijo, sí son 6 meses. Y si no dijeron nada, ellos están en falta. ¿Por qué? Porque ellos sabían que debían 2 años de alquiler. Pero no lo metan a Dios, no digan que si fue así, no digan que es un milagro de Dios que Dios hizo para que nos cobraran 6 meses en lugar de 2. No es así, porque esa persona está en falta. Esa persona tiene que hacer ticum, tiene que hacer reparación y tendrían que pagarle los 2 años que no le pagaron. Ahora, si la dueña o el dueño de la casa les permitió y les perdonó ese año y medio, está perfecto. Sí, es un milagro de Dios y Dios los ayudó. Pero, o sea, no entramos mi esposa no entró a indagar tanto en cómo había sido. Y así como esto podemos tener muchos ejemplos en nuestra vida. Como dije, muchos ejemplos con familiares, muchos ejemplos con amigos que le hemos fallado, muchos ejemplos en nuestro negocio. Le voy a poner un ejemplo de mi negocio, o sea, yo soy mecánico. Y lamentablemente hay muchos mecánicos, y los mecánicos tienen la fama de hacer cosas y cobrar cosas que no hacen. Justamente esa amiga de mi esposa nos contaba que llevaban el auto mecánico y que bueno, tenían problema en el tanque de la nafta y le dijeron que lo habían arenado el tanque de la nafta, que es un proceso donde se le tira arena a presión para sacar toda la mugre. Y lo llevó otro mecánico después y dice, no te arenaron el tanque. No, pero a mí me dijeron que sí lo arenaron. No, dice, ¿cómo te va a arenar si es de plástico? Dice. Entonces, lamentablemente los mecánicos tienen una mala fama terrible en eso y muchos lo hacen, ¿no? Por algo tiene esa fama. Entonces vamos a suponer que yo en otro tiempo, cuando estaba alejado de Dios, hice eso. Y agarré un cliente y le dije, mira, te hicimos tal cosa, salió 10.000 pesos y era mentira, lo que le hicimos salió 5. ¿Cómo hago para reparar ese mal? Porque muchos que están mirando, que están aquí, me pueden preguntar, pero ¿cómo hago para reparar ese mal? Bueno, si tenemos la gracia de Yahweh, de que ese cliente sigue siendo nuestro cliente, bueno, mañana viene y hace un trabajo que sale 15 y vamos a cobrarle 10.
Vamos a descontarle de ese próximo trabajo esos 5.000 pesos que le robamos, por decir así. ¿Se entiende? Y con nuestra vida también es así. Si defraudamos en algo a alguien, como dijo Zaqueo, ¿no? Si he defraudado algo a alguien, se lo devuelvo quadruplicado. O sea, si hablamos mal de una persona y en realidad era mentira o inventamos nosotros, tenemos que tratar de a todas las personas que le hablamos mal, que le dijimos esa mentira, decirle todo lo contrario. Mirá, te mentí, me equivoqué, no era así. La persona en la cual te hablé no era así de esa manera. Tenemos que tratar de hacer eso para no estar en falta ante Yahweh, ¿no? Entonces, volviendo ahora a la porción, vemos que aquí el primer versículo que leímos, que dice, entonces Judá se acercó a él, o sea, a José, y le dijo, ay, Señor mío, sabemos y lo hemos dicho un montón de veces, que José es una representación de Yeshua. Y Judá es una representación de la tribu de Judá. Obviamente, porque ahí sale la tribu de Judá. Entonces vemos que aquí, porque sabemos que la palabra, toda la escritura tiene varios tipos de interpretación. No es que este versículo significa esto y tal. Entonces, puede tener varios tipos de interpretación. Entonces podemos interpretar aquí que la tribu de Judá se estaba acercando o se acercó a José, que representaba a Yeshua, para hacer este tikkun. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque la sombra profética de José es una sombra profética muy importante, que nos habla mucho de los Ayarit Yamim, los tiempos del fin. Muchas cosas que le pasaron a José es lo que está pasando ahora y lo que va a pasar. Tenemos que entender que va a haber una posibilidad de que la tribu de Judá se acerque a Yeshua, pero aún sin conocerlo, porque aquí dice que se acercó Judá a José, pero no lo conocía aún, no sabía que era su hermano. Él pensaba que era una panea. Y vemos ahora vamos a hacer un salto al próximo capítulo, y en el versículo 1, dice, capítulo 45, versículo 1, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces, es una representación de lo que pasó con Yeshua también cuando él vino. Él se dio a conocer no a todo el mundo, sino a los que eran de su casa, a los que eran realmente sus hermanos, como dijo él, que eran los que hacían la voluntad de Yahweh. En Hechos, capítulo 10, versículo 40 y 41 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahí vemos que Yeshua se dio a conocer, pero no a todos. Y también vamos a seguir leyendo, capítulo 45, en el versículo 2 dice, que hablando de José, dice, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué estaban turbados los hermanos delante de José? Porque no lo habían conocido, porque nunca se habían imaginado que aquel a cual habían tirado un pozo iba a ser segundo, estaba delante de ellos y su vida dependía de ellos. Y recordemos que, como dije, José es una sombra profética de Yeshua, y Yeshua también descendió, dice, a lo más profundo del abismo. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué no conocieron a José? ¿Por qué José sí conoció a sus hermanos y ellos no lo conocieron a él?
Porque pueden decir, bueno, está así, porque pasaron años y ya las personas cambian en años, ¿no? O sea, tal vez José era un joven y bueno, ya no era tan joven allí y por eso no lo conocieron, pero no fue por eso. Tal vez pueden decir, no, se olvidaron de su hermano, su memoria se olvidó de él, porque no querían recordarlo, porque sabían lo mal que habían hecho, pero tampoco fue por eso. Sino que sus hermanos, que representan en una parte a los judíos, no reconocieron a José porque no estaban delante de José. Estaban delante de Safnat Panea, de un egipcio, el cual habían cambiado su nombre, como dije, ya no era José, era Safnat Panea. Ya no tenía ropa hebrea, tenía ropa egipcia. Se había afeitado su cabeza. Tal vez se había delineado los ojos como los egipcios. Entonces ellos no tenían cómo reconocerlo. Entonces eso nos lleva también al día de hoy, ¿no? O al día en que vino Yeshua. Yeshua vino a sus hermanos, a los judíos, y los judíos no lo reconocieron. Y podemos preguntarnos, está bien, no lo reconocieron. Dice la escritura que ellos tenían como un velo, que no pudieron entender, no entendían el Antiguo Testamento, o no entienden la Torá hasta el día de hoy, donde habla de Yeshua. Entonces no se pudieron dar cuenta que era Él, ese Salvador. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué en el día de hoy sigue esto así? ¿Por qué hay algunos judíos, sí, obviamente, que se han convertido, han conocido que Yeshua es el Mashiach, es el Mesías, pero la gran mayoría no? Entonces podemos preguntarnos por qué sucede esto. Y la respuesta es muy simple, aparte de este velo que tienen, la respuesta es que, ¿cuál es la imagen que tenemos, o que la mayoría del mundo tiene de Yeshua? O vamos a decirlo en español, de Jesús. La imagen que el cristianismo da. La imagen que el cristianismo católico, evangélico da, porque es el mismo. Lo único que el catolicismo lo tiene colgado en la cruz y el cristianismo no, pero es el mismo. La imagen de un hombre rubio, de ojos celestes, de pelo largo, que nunca había podido haber usado el pelo largo en aquella época, a menos que o estuviera de duelo o que hubiera tenido un voto de Nazareo, pero en ningún lado dice la escritura que Yeshua tuviera tal voto. Entonces, como digo, la imagen que un judío, cuando se le habla de Jesús, tiene es la imagen romana, con una túnica romana, rubio, ojos celestes, pelo largo. Imagínense que para él tenía que ser el Mesías de Israel, el que fuera a salvarlos, a liberarlos. Iba a estar vestido con una túnica de los que lo tenían de esclavizados, de los romanos, de los que durante años estuvieron esclavizados al pueblo de Israel. ¿Cómo lo van a aceptar? Es imposible que lo acepten. Otra cosa también es que la imagen esa de hombre delicado y que llega hasta rozar, hasta parece un hombre afeminado a veces en las películas, como lo representan a Yeshua. Como dije, Yeshua no era rubio, no tenía ojos celestes, porque era hebreo, era judío. Y no había, no digo que no había ninguno, pero en esa época no había ese tipo de personas, o no era común. Entonces, vemos que pasó lo mismo que con José. Sus hermanos no le conocieron porque la imagen que se da de Yeshua, de Jesús, en el cristianismo, porque si pensamos, o sea, por la mayor cantidad de personas que es dado a conocer Jesús es por el cristianismo, ¿no? Nosotros de raíces hebreas, si bien somos varios, no somos tan conocidos como los cristianos de diferentes denominaciones. Entonces, nunca van a conocer, nunca van a aceptar a un Jesús romano, a un Jesús rubio, de ojos celestes, como dije. Pero lo que nunca van a aceptar, y que a muchos les cuesta entender, es que nunca van a aceptar que vino este hombre llamado Jesús en español, y como mal enseña el cristianismo, enseñó que la Torá ya no se tenía que guardar, como dicen los cristianos. Nunca van a aceptar que
que el Salvador sea alguien que vino a cambiar los mandamientos que el Padre dio, que vino a cambiar el sábado por el domingo, que vino a decir que ahora podíamos comer cualquier cosa. Jamás lo van a aceptar a eso. Entonces, también quería contarles que en estos días, hace unos días atrás, vi un video de dos personas muy conocidas y las voy a nombrar aquí y las voy a etiquetar en el video, porque sabe Yahweh si tal vez vean este video. Y estas personas son un pastor de España, José Manuel Sierra, un pastor muy conocido, y el otro es Sergio Bacari, de un Bacari suelto en Israel. Entonces, este pastor representaba el cristianismo, obviamente, y Sergio Bacari representaba al judaísmo, porque él es judío practicante. Y entonces, un video corto, ¿no? El pastor Manuel Sierra, un hombre con mucha sabiduría, un hombre que conoce el hebreo, que se le han revelado un montón de cosas, como por ejemplo, él está en contra de la Navidad, él no celebra la Navidad, hizo un video muy lindo que un montón de personas lo han visto y le ha servido para no celebrar esa fiesta. Le hablaba a Sergio Bacari, que es un judío practicante, y le hablaba palabras muy lindas, palabras de sabiduría y palabras sacadas de la propia escritura, y un video muy lindo. Pero le digo si por ahí en una de esas Yahweh permite y lo vea, a Sergio Bacari y a Manuel, que por más que el pastor Manuel Sierra le ponga lindas palabras y le hable de la escritura y le trate de mostrar la verdadera interpretación de la palabra que el cristianismo tiene, Sergio Bacari nunca va a aceptar a un Mesías, un Mashiach, que enseñe en contra de la Torá, que enseñe en contra de lo que ellos desde pequeños han sido instruidos. ¿Por qué? Porque Yeshua nunca hizo eso. Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mashiach, que también es el Mashiach de los judíos, pero no lo han conocido, nunca enseñó en contra de la Torá de Yahweh. Las malas interpretaciones del cristianismo han dicho que él vino a cambiar los mandamientos, pero esto nunca fue así. Y hasta que los cristianos o de las personas que traten de evangelizar a los judíos entiendan esto, nunca van a ganar a ningún judío, porque ellos nunca van a aceptar. Los judíos que han aceptado a Yeshua es porque han vivido milagros que el propio Yeshua ha hecho, o se le ha revelado en sueños, o se le ha revelado que él era el verdadero Mashiach. Musulmanes también han soñado y se han entregado sus vidas y han aceptado a Yeshua como su Salvador. Es un llamado de atención para el pueblo cristiano y también para el pueblo judío, que el Mesías ya vino, y su nombre es Yeshua, pero él no vino a cambiar nada de las escrituras. Lamentablemente el cristianismo le cambió el nombre, lamentablemente el cristianismo le cambió su ropa, le cambió su imagen, como hicieron con Safná Panea, le cambió el nombre también de Yeshua, su nombre hebreo, a Jesús, un nombre adaptado al español. Entonces tenemos que comprender que lo que le pasó a José también pasó con Yeshua. Pero hay muchas personas en nuestro mover de raíces hebreas que se enojan contra el cristianismo, que maldicen a los cristianos, que dicen, porque le cambiaron el nombre, porque le cambiaron la imagen, porque un montón de cosas, y se enojan contra el cristianismo. Pero vamos a ver que aquí en Génesis, ¿qué le dijo José a sus hermanos acerca de esto? Y que lo podemos representar con lo que pasó ahora. Génesis 45:5 dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos enojarnos contra los cristianos, maldecirlos y decir, que le cambiaron el nombre, que hicieron esto, le cambiaron la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dice aquí José, para preservación de vida se hizo esto. ¿Cuántos cristianos conocieron lo conocieron como Jesús? Y tal vez no tuvieron, estoy hablando de personas que nacieron hace 100 años, 200 años, y tal vez no tuvieron la revelación de que había que guardar todos los mandamientos, pero sin embargo fueron salvos por fe. Entonces, hermanos, les aliento a que podamos poner por obra
todo esto que hemos aprendido, que podamos hacer la restitución, el tikkun, y que podamos darnos cuenta que tal vez hemos creído en un Jesús griego, no en un Jesús judío, hebreo, y que podamos realmente reconocerlo, darnos cuenta que no es como la mayoría de los cristianos o del mundo lo pintan, y más en esta fecha que estamos viviendo, que ya dentro de unos días es esta Navidad donde supuestamente se celebra el nacimiento de Jesús o de Yeshua, pero sabemos que Él no nació en estas fechas, y sabemos que lamentablemente se festeja algo totalmente contrario a lo que el Creador quiere. Es una celebración pagana, una celebración que Yahweh no mandó, que trataron de adaptarla a las creencias de la Biblia, pero que nada tienen que ver. Amén.